Hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el hermano Robin Hood. Como todos los miércoles a las 9:30, aquí estamos por la gracia del Señor para instruir a la iglesia de Cristo. Hermanos, una vez más, les recuerdo, estamos en el 3755 West de la 26th Street. Y les comunico, estamos abriendo un calendario para consejería matrimonial. Vamos a impartir consejería matrimonial. Vamos a impartir el secreto del ahorro. ¿Cómo puede usted ahorrar en su economía? De acuerdo a la palabra de Dios. Y también queremos dar, si alguien está dispuesto a aprender de la palabra de Dios, aquí no se cobra nada. Acuérdense que de gracia recibiste, damos de gracia lo que de gracia recibimos. Se está enseñando a interpretar la Biblia. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Mucha gente, hermanos, tiene ese problema en la iglesia de Cristo. Todos leemos la Biblia, pero en general, pero nadie sabe interpretarla. Y los que la logran interpretar, a veces no lo dicen. Hermanos, precisamente uno de esos detalles es lo que vamos a exponer en esta mañana. Así que acuérdense, nuestro teléfono 312-953-2960. 312-953-2960. Consejería matrimonial, secretos del ahorro y cómo aprendiendo a interpretar la Biblia o cómo interpretar la Biblia. Clases gratis. No es culto, es enseñanza 100% bíblica. Hermanos, la iglesia del Señor a través de las edades ha tenido un conflicto, y el conflicto es, caemos exactamente en ese punto. La iglesia del Señor no sabe interpretar la Biblia, y toda la Biblia la leemos como si fuera para nosotros, y nos damos cuenta que Dios habla por tiempos. Dios habla a veces a personajes, Dios habla a veces a una nación, Dios habla a veces a las naciones, pero nosotros no sabemos interpretar cuándo habla, quién habla, cómo habla, en qué tiempo habla, de quién habla, para quién habla. No sabemos, la iglesia no entiende eso. Simplemente el predicador lee la Biblia y se pone a hablar de lo que es los textos. Pero no les dice, hermanos, quién habla, en qué tiempo habla, para qué tiempo habla, con quién habla, de quién habla. No les dice nada de eso. Consecuencia, la iglesia se come todo como si fuera simplemente una comida hecha al día, pero no le da el menú del día, no le dice cómo se preparó el menú. Hermanos, Dios ha hablado muchas veces, dice la palabra de Dios, y en diferentes maneras. Actualmente, hermanos, la iglesia está pasando por una crisis, y esa crisis una de ellas es, hermanos, la contaminación en el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha comercializado de una manera terrible, por un lado. Por otro lado, la iglesia se ha contaminado. Pero vamos a hablar, o en este momento vamos a hablar de cómo Dios siempre ha hablado a la humanidad. En la actualidad uno le dice, los predicadores usualmente le dicen a la gente, pacta con Dios para que te vaya bien. Pacta, haz un pacto, vamos a hacer pacto con Dios y para que nos vaya bien. Miren lo que dice la Biblia, y la llevan al Antiguo Testamento, donde Dios tenía tenía varios pactos. Y de eso vamos a tratar exactamente el día de hoy. Dios tenía varios pactos, pero
eran pactos exclusivos, hermanos. Por eso les digo que esa es la necesidad que yo veo cuando invito a la gente a aprender cómo interpretar la Biblia. Y las clases son gratis, tipo seminario, hermanos, tipo seminario. Las clases son gratis. Así que aproveche, llámenos, saque cita, haga espacio y póngase, hermanos, a aprender realmente la palabra de Dios. Porque si usted no aprende la palabra de Dios, va a haber quien sí lo aprenda, pero para su propio provecho. Y luego usted se la van a enseñar de la manera que ellos quieren, no de la manera que dice la Biblia. Yo, hermanos, simplemente voy a exponer la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, porque realmente lo que tenemos que escudriñar es la palabra de Dios. Ahora, Dios ha hecho pactos, sí, pero, hermanos, vamos a aprender que los pactos de Dios son cosa exclusiva. Por ejemplo, en Génesis 6:18, Dios le habla a Noé y le dice: mas celebraré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, no se dejen llevar a veces por palabras sin fundamento. Los predicadores, los líderes, los oradores, como le quiera usted llamar, hablan muchas cosas. Pero si no le están hablando a usted con un texto bíblico, no lo crea usted. Porque eso no es más que paja. Eso es paja exactamente. Si está hablando una verdad, si yo le digo que hay un pacto con Noé, es porque la Biblia lo dice. Y así lo está diciendo: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y tus mujeres, y las mujeres de tus hijos contigo. Es el pacto con Noé. Si yo le digo a usted que hay un pacto verbalmente en un micrófono, usted tiene que verlo con un texto en la palabra de Dios. Si yo le digo a usted que Dios hizo pacto con Noé y no le doy el texto, simplemente eso no existe. ¿Por qué? Porque eso es palabrería humana, eso es lo que es basura, eso es lo que es palabrería, eso es lo que es paja, no es palabra de Dios. Y usted debe de aprender para principio de cuentas. Regla número 1 de la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete, regla número 1. Así que si a usted le hablan y no le dan un texto bíblico, realmente que hable exactamente del tema que se está hablando, no es correcto. Es palabrería humana y usted lo debe de tomar así. Jesucristo dijo: escudriñalo todo, retén lo bueno. No dijo que usted no oyera muchas formas de predicación. Sí, óyelas, pero no las retengas. Retén lo bueno, dice, retén lo bueno. Escudriñalo todo, retén lo bueno. Así que, hermanos, estamos en este mundo y estamos expuestos a toda clase de onda de doctrina. Porque así como los vientos, unos vientos son limpios y otros vientos huelen mal, hermanos, así es la palabra de Dios. Muchos hablan por palabrería humana, muchos hablan por ideas humanas. Y le dicen a la iglesia: pacta, haz pacto con Dios, trae tu ofrenda, haz pacto con Dios. Ahora, hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar si la iglesia redimida en el Nuevo Testamento, la iglesia redimida con la sangre de Cristo, puede pactar con Dios? ¿Se ha usted preguntado eso? Nunca se ha usted preguntado eso. Lo único que usted hace es pactar con Dios porque se lo están diciendo sus líderes, y lleva grandes cantidades de dinero a la iglesia pensando que Dios va a hacer pacto con usted. Ahora yo le digo a usted, como iglesia gentil del Nuevo Testamento, como iglesia gentil lavada con la sangre de Cristo, ¿a dónde dice el Nuevo Testamento que la iglesia, que los gentiles pueden hacer pacto con Dios? Búsqueme un texto a donde diga: y los gentiles tienen el privilegio, o yo hago pacto con los gentiles, aquí yo hago pacto con los gentiles, o los gentiles tienen el privilegio de hacer pacto
con Dios, con su Dios. Pero acuérdense que hablo del Nuevo Testamento. Búsqueme en el Nuevo Testamento y si tiene un texto, enséñeme, hábleme. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto en esta vida, ni nadie lo sabe todo. Todos aprendemos y aunque yo tengo 60 años, me gusta aprender, me gusta ser abierto, porque ¿sabe por qué? Porque yo sé en quién estoy plantado. Estoy plantado en Cristo. Estoy plantado en el olivo perfecto. Estoy plantado en la raíz, en el olivo perfecto. Y si yo conozco la doctrina de Cristo, tengo que realmente dar oportunidad a otros que me hablen, pero con verdad. Y como no me van a hablar con verdad, no lo voy a aceptar. Y si es verdad, lo voy a aceptar. Pero nunca, hermanos, cuando yo hablo una cosa, lo hablo con fundamento bíblico, con textos bíblicos, con palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios hizo pacto con Noé, O sea, a la generación de esos tiempos, Dios la exterminó por agua. Y no habló con nadie, a Dios no le interesó esa generación, por rebelde, por idólatra. Simplemente hizo pacto con Noé. Así lo dice el Génesis y así lo digo yo. Y cuando yo digo algo, lo testifico y lo afirmo con la palabra de Dios. De otra manera, hermanos, no es verdad. Si alguien habla algo que no es basura, es palabrería, son ideas humanas y usted no tiene que creer nada de lo que le dice su líder si no tiene textos bíblicos literales que le está hablando de eso. Pacto, vamos a ver otro pacto. Otro pacto que hizo Dios, y este no lo hizo con Noé. Este lo hace con la humanidad. Fíjese usted que la Biblia es clara, la Biblia es transparente. Dios es maravilloso porque cuando quiere hablar a la humanidad o al hombre en específico, Dios da nombres y habla claro, no habla con rodeos, no habla ambiguamente, no habla de una forma oscura o abstracta, habla de una forma clara. Y aquí le dice que va a ser un pacto con la generación, con la humanidad. Le dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. ¿El pacto con quién es? Con todo ser viviente, con toda carne. En otras palabras, con la humanidad que se iba a fundar después de Noé. Con toda la gente. Y dice, y no habrá más lluvia de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes. Y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo, pacto perpetuo, pacto eterno, entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este pacto, hermanos, no es con Noé. Este pacto es con la humanidad, con los seres vivientes, con toda carne, con todo ser viviente, con la humanidad. La Biblia es clara y aquí está hablando Dios a la humanidad y está haciendo pacto con la humanidad. Fíjese usted que cuando Dios quiere hacer pacto y habla de pactos, es claro. Hermanos, que no le laven el cerebro. Aprenda usted a interpretar la Biblia, porque la Biblia es hermosa cuando nosotros la aprendemos a interpretar. Vamos a ver otro pacto, hermanos. Otro pacto. Está en Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Y dice así, capítulo 17, 10 y 11. Y dice así. A ver si no me equivoqué del texto. Creo que sí me equivoqué del texto. Génesis, a ver, 16, 10 y 11. Bueno, dice,
el versículo 17, 40, 10, perdón, 17, 10 y 11, si estoy correcto. Le dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Está hablando Dios a Abraham. Tu descendencia después de ti y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros. Fíjense, hermanos, que aquí otra vez Dios vuelve a hablar de un pacto. Y ese pacto Dios lo hace con la simiente de Abraham. Y dice que el pacto sería entre él y la simiente de Abraham. ¿Cuál? Todo varón de la casa, de la descendencia de Abraham, sería circuncidado. De la edad de 8 años sería circuncidado. Ahora, es gracioso, hermanos, ver que Jesucristo, después de que nace, usted puede ver eso en Lucas capítulo 2, versículo 20, 21, versículo 20, 21 en adelante. Jesucristo se circuncidó a los 8 días después de que nació, conforme a la ley de Moisés. Y fíjense que todavía no llega a la ley de Moisés aquí en Génesis, pero Dios le está hablando a Abraham que ese iba a ser pacto perpetuo para toda su generación. Y Dios lo vuelve a revalidar después en el Éxodo. Se lo vuelve a repetir al pueblo de Israel. Todo varón de 8 días de nacido tiene que ser circuncidado conforme a la ley de Moisés. Así que Dios lo da antes de la ley y lo confirma en la ley. Y por eso Cristo viene a cumplirlo y Jesucristo viene a ser circuncidado conforme a la ley. Porque si no sabía usted, Jesús vino a nacer en la ley. Por eso se circuncidó y se purificó y pagaron sus votos. La familia, la Sagrada Familia pagó sus votos. Lea usted Lucas capítulo 2, versículo 20 en adelante. Conforme a la ley de Moisés. Porque, hermanos, vemos entonces que Dios hace pactos. Y sí, hace pactos con Noé, con la humanidad. Y aquí está haciendo un pacto con la simiente de Abraham. El pacto de la circuncisión. Pues Dios habla de pactos en verdad. Pero hermanos, fíjese usted, por eso le digo que usted tiene que ir a tomar clases bíblicas. El que le interese su salvación, el que le interese aprender realmente de la palabra de Dios, el que le interese saber, conocer cómo se interpreta la Biblia, tiene que estar interesado en ir a aprender. Nosotros no cobramos nada. Allí no se necesita nada. Allí no vamos a tener libros de texto. El libro de texto va a ser la Biblia. Hermanos, y va a ser free. El objetivo nuestro es que la iglesia empiece a conocer y que la iglesia no diga, no hubo lugar, o cobraban muy caro, o no tenía yo dinero. No, hermanos, aquí no hay pretextos. El único pretexto es, dese usted el privilegio, dese usted la libertad, dese usted el derecho de aprender la palabra de Dios, de leerla, entenderla e interpretarla. Estamos ubicados en el 3755 West de la 26. Llámeme, por favor. Hermanos, entonces tenemos el pacto de Noé, el pacto con la humanidad del arco iris y el pacto de Abraham con la circuncisión. Luego vamos a ver, hermanos, otro pacto, el pacto de la ley. Y ese está en Éxodo 24. Ese se encuentra en Éxodo 24, versículos 6, 7 y 8. Quizás no voy a terminar todos, hermanos, pero de aquí a 8 días vamos a seguir con este tema de los pactos, porque es bien importante, hermanos, porque la iglesia se ha contaminado.
Y la necesidad es sobremanera grande. A la iglesia le están diciendo que pacte con Dios y Dios, la verdad, nunca la Biblia le va a decir a usted que Dios ha pactado con los gentiles. Nunca jamás Dios ha pactado con los gentiles. Hermanos, vamos a ver, y menos pactos personales. Vamos a ver qué dice Éxodo 24, versículos 6, 7 y 8. Dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, o sea, todos los ritos de la ley, aquí están en el libro del pacto. No quiero confundirlo, porque después vamos a ver que hay otro pacto, los 10 mandamientos. Ese es otro pacto que Dios hace. Moisés tomó, dice versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. ¿La sangre de qué? Del pacto. Fíjense que el pacto de los ritos de la ley de Moisés, los ritos, no estoy hablando de los mandamientos, estoy hablando de los ritos de la ley de Moisés. Es un pacto y es el libro de los ritos de la ley de Moisés. Es un pacto. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos, hermanos, que Moisés roció el libro de la ley de Moisés, los ritos de la ley de Moisés. El libro fue rociado con sangre de animales. Con sangre de animales fue rociado el libro. Como pacto, todo pacto, hermanos, esa es una característica de todo pacto, que tiene que ser firmado con sangre. Entonces, este pacto tiene que ser firmado. Y ese pacto fue firmado con sangre de animales. Luego entonces, hermanos, vemos aquí otro pacto. Hemos visto entonces el pacto con Noé, el pacto con la humanidad, el arco iris, el pacto con Abraham, o sea, de que sería metido a la tierra prometida, y el pacto con Abraham de la circuncisión, el cual le dijo que sería circuncidado todo varón a los 8 días de nacido. Y ahora acabamos de ver el pacto de la ley de Moisés, que fue rociado con la sangre de animales. Hermanos, queda otro pacto perpetuo. También antes de ese vamos a ver un pacto ratificado. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Es un pacto ratificado con David y dice: ¿no es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. David está hablando de que Dios había hecho un pacto perpetuo. Acuérdense, hermanos, que ese pacto viene desde Abraham, que le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. De la raíz y después posteriormente dice: de la raíz de Isaí. Cristo viene de la raíz de Isaí. Isaí es el padre de David. Luego entonces Dios ratifica el pacto con David. Y por eso David habla de esta manera en 2 Samuel capítulo 23, versículo 5. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. ¿Cuál era el pacto perpetuo que estaba ratificando Dios con David? El pacto perpetuo era que el Cristo vendría de la raíz de Isaí. El Cristo vendría de la casa de David. El Cristo vendría de la tribu de Judá.
o en otras palabras, se ratifica lo que Dios le había dicho a Abraham. En tu simiente me serán benditas todas las naciones. Y recordemos que David viene de la genealogía de Judá, viene de la genealogía de Abraham. Luego entonces Dios estaba ratificando nuevamente su pacto de que el Cristo vendría, el Cristo, el prometido, el Salvador para las naciones. Aquí ya vamos entrando a el pacto que Dios ratifica para las naciones. Y este es el principio. Si usted tiene una Biblia un poquito de más valor, usted va a ver que está en rojo. El capítulo 23, desde el versículo 2 hasta el versículo 5, está en rojo, porque habla precisamente, es una profecía acerca de Jesucristo, del reinado de Jesucristo, del pacto que Dios hace con Cristo para con las naciones a través de David, que se cumple en Cristo Jesús. Luego entonces, hermanos, aquí vamos entrando a lo que es el pacto, el último pacto, el pacto perpetuo, el pacto eterno que Dios hace, no con un hombre, no con una nación, no con la gente, sino Dios va a hacer un pacto eterno con todas las naciones, y se lo está profetizando a David. El pacto sería de la raíz de David, la cual sería el Cristo. De aquí a 8 días vamos a seguir mirando, hermanos, porque el tiempo se nos acaba. Vamos a seguir mirando de aquí a 8 días este pacto. Pero como terminación, hermanos, acuérdense, acaban de ver ustedes cómo Dios habla de los pactos. Y Dios en el Antiguo Testamento jamás hace pacto con las naciones, con los gentiles. Así que, hermanos, si a usted le están diciendo, haz pacto, trae tu cantidad de dinero, haz pacto. No, hermanos, usted no tiene ni el derecho ni el privilegio de nada. Hermanos, vamos a continuar de aquí a 8 días porque el tiempo se nos acaba. Mi nombre es Robin Hood, mi teléfono 312-953-2960. Estamos ubicados en el 3755 West de la 26 Street. Acuérdense, hermanos, tenemos seminario, consejería matrimonial, el secreto del ahorro, y va usted a ahorrar mucho, y aprendiendo a interpretar la Biblia, clases gratis. Que Dios les bendiga. Llámenme 312-953-2960. Que Dios les bendiga.